Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es los que no creyeron. A continuación veremos 3 ejemplos que demuestran la certeza del juicio de Dios contra los incrédulos, contra aquellos que no creen. Son advertencias que han quedado plasmadas y que nos traen una gran enseñanza a ti y a mí hoy en esta mañana. Prácticamente es como si Judas nos dijera, y tengan cuidado con el ateísmo práctico. Es el ateísmo práctico. Decir que creo en Jesús, que creo en Dios, pero vivo como si no existiera. Y eso es peor que un incrédulo. Cuando nos paramos el cuello y decimos, no, yo sí creo, claro que creo en Dios, claro que creo en Cristo, pero vivo de una manera como si Él no existiera. De aquí en adelante esta carta de Judas tiene mucha similitud con la segunda carta de Pedro, principalmente el capítulo 2. Judas del verso 4 al verso 19 es muy pero muy parecida si tú las comparas con segunda de Pedro capítulo 2. Su similitud es difícil de explicar. Hay algunos que piensan que Judas tomó prestado de Pedro, ya que Pedro fue testigo ocular de los hechos y Judas no. Otros creen que Judas escribió primero y que Pedro amplió luego lo que Judas escribió. Como quiera que haya sido, es obvio que ambos fueron inspirados por el Espíritu Santo y es por eso que podemos ver su gran similitud. Y nos dice la palabra de Dios que los que no creyeron en estos 3 ejemplos, escuchemos, hermanos, lo que el Espíritu dice a la iglesia en esta mañana. Dice el verso 5, mas quiero recordarles, ya que una vez lo han sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Este es el primer ejemplo. Número 1, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo. Dice, quiero recordarte lo que ya sabes. Es lo que prácticamente les dice Judas. Judas sabía que no les estaba enseñando algo nuevo a estos cristianos del primer siglo, a los que va dirigida precisamente la carta de Judas y que viene siendo al pueblo de Israel o a los judíos que habían creído en Cristo. Obviamente no les está enseñando algo nuevo porque lo que les está diciendo es lo que está en la Torá. Por eso es importante leer toda la palabra de Dios, hacer el hábito de estudiar la Biblia, como lo hacían precisamente los de Berea en Hechos 17:11. Se nos dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso es lo que está diciendo prácticamente Judas. O sea, no tengo que enseñarles algo que ustedes se supone que ya saben. El uso de la palabra de Dios no es solamente enseñarnos lo que no sabemos, sino es que nos deleitemos, que nos animemos día con día a tener esa meditación, aún de las cosas que ya entendemos, y que las podamos disfrutar.
La palabra de Dios es tan importante que siempre va ligada a la salvación. Siempre. Es parte fundamental de la armadura de Dios. En Efesios 6:17 nos dice, ahí tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Siempre va ligado. Nuestro Señor Jesucristo les dijo una vez a los fariseos y a los judíos, y les dice, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. A ustedes les parece que tienen la vida eterna. Pedro le dice precisamente a nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. O sea, su palabra es vida eterna para nosotros. Por eso es tan importante escudriñar la palabra de Dios. Y en la Biblia nos enseña Judas, el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto. Judas nos recuerda lo que sucedió en Números 13 y 14. Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Salieron de Egipto y llegaron a un lugar llamado Cades Barnea. No tardaron mucho en llegar ahí, no fue mucho lo que tardaron, en realidad pudo haber sido unos cuantos meses, pero llegaron rápido ahí a las faldas de lo que era la tierra prometida, a las puertas de la tierra prometida. Pero en Cades Barnea el pueblo se negó a confiar en Dios. Entró incredulidad en el corazón de la mayoría de ellos. Eso lo puedes leer en Números 13, 26 al 33. Por lo tanto, casi ninguno de la generación adulta que salió de Egipto entró a la tierra prometida. Y cuando digo casi, es porque me refiero a Josué y a Caleb, que fueron los únicos de esa generación que entraron. ¿Y por qué entraron? Porque ellos sí creyeron. Fueron los únicos que creyeron. Los demás no querían, y lamentablemente esto les costó. Por eso lo está poniendo como ejemplo Judas. Piensa en lo que Dios hizo por su pueblo y después por qué no creyeron. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Al igual que el pueblo de Dios, ¿qué es lo que pasa a veces con nosotros? Ellos experimentaron la liberación milagrosa de Dios al sacarlos de Egipto cuando era algo imposible. Imagínate, vieron todas las plagas y ninguna de esas plagas los tocó a ellos. Cruzaron el Mar Rojo en seco. Imagínate el espectáculo que vieron. Nosotros lo podemos ver en películas, pero no es nada igual a lo que realmente ellos vieron. Imagínate ver en ese momento cómo se abre el mar y se abre una avenida en medio del mar y ven cómo ahoga el Señor a sus perseguidores. Eran guiados por una nube de día y por una columna de fuego de noche. Ellos oyeron la misma voz que hasta tuvieron miedo en el monte Sinaí. Recibieron su cuidado diario y provisión de maná en el desierto y agua de la peña. Imagínate nomás, Dios les dio a comer carne de primera calidad, codornices. Sin embargo, se sumieron en la incredulidad y nunca entraron en el lugar de bendición y descanso que Dios tenía para ellos. ¿Cuántos hoy en día no se han perdido y cuántos no se perderán, hermanos? Y que se van a lamentar. Oh, hermanos, escuchen lo que el Espíritu Santo nos dice en esta mañana, en este mediodía. Después destruyó a los que no creyeron.
aquellos que dudaron y rechazaron a Dios en Cades Barnea pagaron un alto precio, no entrar en la tierra prometida. El Salmo 95 nos describe cómo el Señor les respondió. Dice el Salmo 95, 10 y 11. 40 años estuve disgustado con la nación. Por esa falta, 40 años se disgustó con la nación el Señor. Te traje, dice allí en la Torah, te traje 40 años en el desierto para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y eso lo puedes ver en Números 14, 23 y Deuteronomio 12, 9. Qué triste. Judas nos da el detalle de lo que sucedió. Nos dice, número 1, el pueblo de Israel partió de Egipto bendecido. Escucha, amado hermano. Número 2, Dios los sustentó en el camino. Número 3, no creyeron en la palabra de Dios. Y número 4, no perseveraron, prefirieron quejarse y no darle gracias al Señor. ¿Cuántos de nosotros no estamos así? Dios está con nosotros, Dios nos provee, viene una adversidad y lo primero que hacemos es quejarnos y murmurar de Dios y no darle gracias. Y algunos hasta se atreven a ponerle condiciones a Dios. Romanos 1:22 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Mucho cuidado debemos tener, porque entonces nos vamos amargando y amargando y amargando y nos vamos sumiendo en nuestra miseria y nos vemos a nosotros día tras día y nos sumergimos más en nuestra miseria en lugar de ver ese Dios grande, fuerte, potente, maravilloso, hacedor de maravillas, tardo para la ira, grande en misericordia, y ver que su gracia nos sostiene. Y en lugar de quejarnos, darle gracias y decirle, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Has leído los salmos? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y recuerda, habla con el Señor. Claro que el Señor se acuerda, pero a Él le gusta que tú te acuerdes y dile, Señor, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando andaba en mi primer amor? ¿Te acuerdas cuando te servía? Oh, Señor, ¿te acuerdas? Por ejemplo, en mi caso, ¿te acuerdas de aquella noche de alabanza, Señor? ¿Recuerdas aquel lugar allá en la Florida? ¿Recuerdas aquel lugar allá? ¿Cómo hemos visto tu gloria? Oh, muéstrame tu gloria. Y dale gracias por lo que Él ha hecho en tu vida. Dale gracias. Te traje así para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mi palabra. Darle gracias. Primero, este ejemplo nos da dos lecciones, del pueblo de Dios. Primero, se nos asegura que los hombres que dudan y no creen serán juzgados. Judas dice, algunos hombres pueden empezar bien, pero también lo hicieron los hijos de Israel. Y Dios destruyó a los que no creyeron. Ojo, destruyó a los que no creyeron. Hubo los que sí creyeron y esos sí entraron. Y después toda una generación que también entró. Segundo, la enseñanza a seguir a Jesús hasta el final
no claudicar y nunca estar entre los que no creen. La prueba final de nuestro cristianismo es la resistencia y la perseverancia. Así lo dejó dicho nuestro Señor Jesucristo en distintas ocasiones, hablándonos del fin del mundo, del fin de los tiempos, en Mateo 24, 11 y 13, y dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Persevera, hermano. Algunos comienzan la carrera, pero lamentablemente se quedan en el camino, no la terminan. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 3, 13 y 14, hermanos: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Te fijas? Y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Agárrate de aquel que te agarró, dice Pablo. A ver si logro agarrarme de aquel que me agarró. Olvida lo que queda atrás y extiéndete, sigue adelante. Lucha, como lo vimos la semana pasada. Mucho cuidado con desobedecer o cuestionar lo dicho en la palabra de Dios. Es un peligro grave. Mucho cuidado. Cree y prosigue a la meta. Los que no creyeron. Verso 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Segundo ejemplo. Ahora le toca a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Estos ángeles no guardaron su dominio propio. La carta de Judas es famosa por traer puntos controversiales. Y este es uno de ellos. Judas habla de la identidad de estos ángeles. En primer lugar, tenemos que en el Antiguo Testamento se les llama únicamente hijo de Dios a los ángeles. Y lo podemos ver claramente, principalmente en el libro de Job. Dice Job 1:6: un día vinieron a presentarse delante de Yahvé los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y luego esto mismo lo vuelve a repetir en Job 2:1, exactamente lo mismo. Y luego leemos después más adelante en Job 38:7, dice: y cuando alababan todas las estrellas de ellos, del alba, de ellos. Cuando alababan todas las estrellas del alba, que también las estrellas se refiere al ejército, por lo regular, de las huestes angelicales, dice: y se regocijaban todos los hijos de Dios. Una vez más vemos a los ángeles aparecer ahí como hijos de Dios. De antemano, solo hasta el Nuevo Testamento vemos que nuestro Señor Jesucristo se menciona a sí mismo, y eso le costó la crucifixión, como hijo de Dios. Únicamente. Luego en la genealogía del Evangelio de Lucas se describe únicamente a Adán como hijo de Dios en Lucas 3:38. A los demás no, únicamente Adán se dice, Adán hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo formó. Pero hay algo bien importante, porque luego leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, lo siguiente, versos 12 y 13, y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Únicamente. Yo me imagino
que en la genealogía únicamente menciona a Adán como hijo de Dios, porque después toda su genealogía ya está afectada por el pecado. Entonces ya no más es creación de Dios, pero no hijo de Dios. Y por eso aquí nos dice en Juan capítulo 1, 12 y 13, que a los que le recibieron y a los que creen, cuando le dice a Nicodemo, tienes que renacer, de eso se trata. De que ahora tú renuncias a los que te dieron la vida precisamente aquí, y ahora eres engendrado por parte de Dios, eres nacido del Espíritu, eres nacido de Dios. Entonces son los únicos. En el Antiguo Testamento no se menciona como hijos de Dios ni a los de Set, ni a los de nadie, ni a los de Noé, ni a los de nadie. Son los ángeles. En segundo lugar, nos muestra la rebelión original de Satanás y unos ángeles contra Dios. Isaías 14, 12 al 14, versos 12 al 14, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, junto al ejército de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Sí, cómo no. Luego leemos en el libro de Apocalipsis que Satanás arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, o sea, de los ángeles del cielo. En Apocalipsis 12, 4. Y ahí mismo en Apocalipsis 12, pero el verso 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En tercer lugar, se nos habla del pecado que cometieron los hijos de Dios, los ángeles caídos, descrito en Génesis capítulo 6, versos 1 y 2. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, estoy leyendo todo esto para que veas a lo que va Judas precisamente. Comenzaron a multiplicarse los hijos de los hombres, o los hombres, sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, estos ángeles caídos, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Este es el pasaje controversial. Y Judas nos ayuda a responder esta controversia. Dice: los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Ahora, este pecado sexual de seres angelicales rebeldes, llamados aquí los hijos de Dios, que fornicaron con las hijas de los hombres, produjo una descendencia antinatural. En Génesis 6, 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. No sabemos cómo el material genético del ángel caído podría mezclarse con el material genético humano. Algo que sí sabemos es que todos los ángeles son hombres, porque todos los nombres que aparecen en la Biblia son hombres. Sabemos que los ángeles tienen la capacidad de asumir la apariencia humana, porque la misma palabra nos lo enseña. Dice que los ángeles no guardaron su dignidad y abandonaron su propia morada, lo cual quiere decir que se hicieron como hombres. Hay varios ejemplos en el Antiguo Testamento donde los ángeles toman aspecto de hombre, y ahí mismo en Génesis podemos leer tanto en Abraham como en Lot. En Abraham dice que alzó sus ojos y vio, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y salió corriendo a recibirlos y se postró. Entre ellos hay quienes dicen que iba nuestro Señor Jesús. En Génesis 18:8 habla que Abraham tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron.
Y en Génesis 19:5 leemos claramente que los hombres depravados le dicen a Lot: ¿dónde están los varones que vinieron a ti anoche? Los querían violar, ¿verdad? Queda claro que los ángeles toman forma de hombres. Y aquí viene la sentencia. Esta unión antenatural movió a Dios a encarcelar a los ángeles que pecaron. Prestemos atención. Dice: los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dios juzgó a los ángeles malvados poniéndolos en cadenas eternas. Al parecer, algunos ángeles caídos están en esclavitud, mientras otros andan sueltos entre la humanidad como demonios, por no guardar su debido lugar, por no creer. Ahora se mantienen en cadenas eternas. Y ese precisamente es el miedo que vemos que estos ángeles caídos tienen, los que se quedaron, los que aún no están presos. Saben lo que les espera. Por eso en Lucas capítulo 8 leemos en el verso 28 del endemoniado gadareno. Dice que al ver a Jesús lanzó un grito, un gran grito, dice. Y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no nos atormentes. Aquí vemos claramente que la pura presencia de Cristo los atormenta. Tienen miedo. Los ángeles creen en Dios y tiemblan. Luego allí mismo en el capítulo 8, pero en los versos 30 y 31, vemos que Jesús les pregunta: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y mira lo que le dicen: y le rogaban que no los mandara a ir al abismo. No querían estar encarcelados como los otros. Esta es la enseñanza, hermanos. De la misma manera que aquellos que insisten en la libertad de hacer lo que se les viene en gana, como estos ángeles que ahora están encadenados, estos seres humanos están encadenados, están esclavos en sus delitos y pecados. La verdadera libertad viene únicamente y se obtiene de la palabra de Dios a través de Cristo Jesús. Juan 8:32: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, dijo Jesús. Si los ángeles no pueden romper las cadenas eternas, ¿qué te hace pensar a ti, hermano? ¿O qué te hace pensar a ti que nos escuchas y que no quieres nada con Cristo, que vas a poder romper tus cadenas del pecado? ¿Qué nos hace pensar a nosotros? A veces caemos en la tontera de decir, y como muchos depravados, de decir: no, es que no hay Dios. Tratan de sacar a Dios de la ecuación para seguir haciendo ellos lo que se les venga en gana. Y para decir: no, es que, ¿y quién te dice que eso es pecado? Para vivir en un libertinaje. Debemos de tener mucho cuidado. Por eso vimos la semana pasada que muchos de los falsos profetas o de los falsos maestros usaban la gracia de Dios como un medio para su libertinaje. Qué triste, pero es la corrupción del ser humano. Nosotros mismos no podemos liberarnos de estas cadenas, solo podemos liberarnos a través de Cristo. Ahí mismo en Juan 8, pero en el verso 33 Jesús vuelve a declarar y dice: así que si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Es únicamente a través de Cristo. No vas a poder quitar esas cadenas y tu destino será igual que el de los ángeles caídos. Este ejemplo
da dos lecciones también. Primero, nos asegura que los que causan problemas serán juzgados sin importar cuál haya sido su estatus espiritual. No importa si fui pastor, no importa si soy evangelista, no importa si soy anciano de la iglesia, si soy diácono de la iglesia, no importa qué sea. Estos ángeles en un tiempo permanecieron en la gloriosa presencia de Dios. Ahora están en cadenas eternas. En 2 de Pedro capítulo 2 y el verso 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio. Dios juzgó a los ángeles que pecaron y también juzgará a los hombres que lo hacen. Aquellos que están viviendo en pecados y no se arrepienten. Segundo, si la experiencia espiritual de estos ángeles no garantizó su futuro, entonces tampoco lo hace la nuestra. Dios conoce nuestro corazón, hermanos. Yo doy gracias a Dios por ustedes que están aquí presentes. En verdad. Porque la carne es débil. De verdad doy gloria a Dios, y no nomás por ustedes, sino por cuántos hermanos que realmente van y buscan el rostro del Señor. Como que el domingo es la culminación de lo que hiciste toda la semana, de saber que un día vamos a estar ahí en su presencia. Apocalipsis 20:15 dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tenemos que seguir caminando con Cristo hasta el final. No debemos bajar la guardia ni por un momento. Los que no creyeron. Por último, verso 7: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, han ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Tercer ejemplo. Ahora puedes decir tú pues los de Sodoma y Gomorra sí, a ellos sí les tocaba. ¿Qué tiene que ver con el pueblo de Dios y qué tiene que ver con los ángeles que se rebelaron, ¿no? Porque aquellos como quiera estaban en la presencia de Dios. Checa, estas dos ciudades y las ciudades vecinas también sirven de ejemplo del juicio de Dios. No las puso Judas ahí nomás porque sí. Su pecado principal era la homosexualidad, aunque obviamente había otros pecados que también traían juicio. Sodoma y Gomorra fueron ciudades bendecidas y fueron lugares de privilegio. Mira lo que nos dice Génesis 13:10. Lo que pasa es que debemos de prestar atención cuando leemos. Génesis 13:10 dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. ¿Cómo qué? ¿Están ahí? ¿Cómo qué? Como el huerto de Yahvé, como el paraíso, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyera Yahvé a Sodoma y a Gomorra. ¿Qué fue lo que pasó? Luego añade Judas: de la misma manera que aquellos, o sea que los ángeles caídos, habiendo ido habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza. Sodoma se corrompió, no estaban corrompidos, se corrompieron. Y mucho cuidado con la enseñanza. Después de haberse entregado a la inmoralidad sexual y que se han ido en pos de vicios contra naturaleza, Judas se refiere obviamente al relato de Génesis 19, donde se describe la conducta homosexual
de los hombres de Sodoma, el profeta Ezequiel nos amplía el panorama de los pecados de Sodoma y de Gomorra. ¿Cómo? ¿A poco el profeta Ezequiel habla de ellos? Sí, dice Ezequiel 16, 49 y 50. He aquí, lo está diciendo el Señor y lo está profetizando Ezequiel. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia. Número 1, orgullo. Saciedad de pan, gula. Como número 2, y abundancia de ociosidad, o sea, la riqueza. Tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso, o sea, había codicia en ellos. Y se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí, o sea, fueron inmorales, y cuando lo vi, las quité, las destruí, dijo el Señor. Vemos que la depravación sexual no fue su único pecado, y Ezequiel lo deja bien claro. Sodoma y Gomorra fueron de hecho zonas prósperas y áreas bendecidas. Cuando se tiene saciedad de pan y abundancia de ociosidad, hermano, es porque se tienen bendiciones materiales. Mucho cuidado cuando seas prosperado. Es en parte de lo que nos está diciendo el Señor. Ten mucho cuidado cuando seas prosperado. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. En Génesis 19, Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego del cielo. Pero eso no fue el final de su juicio. No nomás fue que fueron destruidas y ya. Mucho peor es lo que ha sucedido. En Mateo 10:15 dice: de cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Las está esperando todavía un juicio por la eternidad. No solo fueron destruidas con fuego, sino que arderán toda la vida. Este es el ejemplo de estas dos lecciones. Primero, nos asegura que los hombres depravados serán juzgados. No importa mucho que hayan sido bendecidos en el pasado. Al igual que Sodoma y Gomorra, que fueron una vez maravillosamente bendecidos, pero finalmente sufriendo el castigo del fuego eterno, así también será con los hombres que pecan. No importa que hayan sido bendecidos, no importa si estuvieron en la iglesia, si ellos son inmorales, van a perder, se van a perder. 1 Corintios 6, 9 y 10 dice: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erren, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Segundo, Judas nos advierte una vez más que debemos seguir caminando con Cristo Jesús. Si las bendiciones del pasado no garantizaron el futuro estado espiritual de los hombres de Sodoma y de Gomorra, entonces tampoco lo hacen las nuestras. Hay gente que por el hecho de saber que está bendecido económicamente, cree que no le hace falta nada y que puede hacer lo que se le venga en gana, y no es así. Tomemos el ejemplo que nos da toda la Biblia, comenzando con Adán y Eva, que por desobedientes a la palabra de Dios perdieron el privilegio de la presencia de Dios y del Edén, del paraíso.
Aquí mismo, en Judas, si Dios nos lo permite, la próxima semana tenemos el ejemplo de Balaam, siervo de Dios, profeta de Dios, terminó perdiéndose por avaricioso. Es más, le valió gorro ver que la mula le hablaba y ver al ángel ahí. Te fijas, los milagros no salvan. Y lo acabamos de ver con el pueblo de Dios. También tomemos como ejemplo a Judas Iscariote. Anduvo 3 años y medio con nuestro Señor Jesús, discípulo de nuestro Señor, y no llegó a ser apóstol, se perdió. Luego tenemos el ejemplo en el Evangelio, cuando una gran multitud de discípulos seguía a nuestro Señor y el Señor los confronta. ¿Qué fue lo que sucedió? Juan 6:66. ¿Qué nos dice? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Se perdieron. Y si te pones a pensar, todos los ejemplos fue lo mismo de Sodoma y Gomorra. Avaricia, orgullo, gula. Estos hombres se enojaron porque Jesús les empezó a hablar palabra y palabra fuerte, y llegó el momento en que los confronta y les dice: hey, ustedes me siguen por la comida que les doy. No, pues dura es esta palabra. Y agarraron y se fueron, y voltea a nuestro Señor Jesús y le dice a sus discípulos: ¿quieren irse también ustedes? Y bendito sea Dios, lo que leímos hace rato de Pedro: ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? ¿Y qué decir de estos 3 ejemplos que acabamos de ver? El pueblo de Israel que salió de Egipto bendecido y no entraron en la tierra prometida. Satanás y sus seguidores encadenados y destinados al fuego eterno. Las ciudades de Sodoma y Gomorra bendecidas y borradas del mapa por fuego. Ese es el mensaje de Judas. Es el mensaje del Espíritu Santo a nosotros. Es el mensaje de Dios. Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Ese es el Evangelio. El mensaje es claro: cree y obedece. Persevera hasta el final. Lucas 13, 25 y 27. Después que el padre de familia, que nuestro Dios, se haya levantado y cerrado la puerta, así como el arca, y estando fuera empiecen a llamar a la puerta y a tocar y diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá: no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Tuvimos relación. Acuérdate, Señor, acuérdate que en la iglesia enseñaste. Pero les dirá: les digo que no sé de dónde son, apártense de mí todos ustedes, hacedores de maldad. Ese es el mensaje. Debemos tener mucho cuidado, hermanos. Debemos valorar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Debemos valorar la gracia de Dios que nos ha entregado a su Hijo a pagar el precio por nosotros. No es injusto Dios si nos manda al infierno. Aun si nos matara, no es injusto, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Valóralo. No hagamos de la gracia un libertinaje. Qué triste me da. Tristeza me da ver que pastores estén cayendo en inmoralidad.
No voy a decir su nombre, pero ustedes lo han visto en las redes sociales. Un hombre de sana doctrina. Y luego muchos luego se levantaron y a defender y a decir y bla, bla. Y yo le decía a mi esposa, es cierto, debemos de orar por él, pero que no se levanten y lo hagan, porque no lo haga otro, porque se nos llena la bocota. Pero como es de sana doctrina, no juzgues, no, y que esto. 5 años engañando a su mujer, 5 años. No fue que se resbaló. 5 años. ¿Cuántos músicos, pastores, evangelistas están en este momento en la misma situación? ¿Cuántos? ¿Cuántos músicos famosos no son homosexuales? Apártate de mí. Nunca te conocí. No sé de dónde eres. ¿Están entendiendo? Han hecho libertinaje de la gracia de Dios. Creen que pueden hacer lo que se les viene en gana porque Cristo ya pagó. No, no es así. El que persevere hasta el final, este será salvo. Sí, yo ya pagué, dice Cristo, vive de acuerdo a que yo ya pagué por ti. Valora lo que hice por ti. ¿Cuántos no están en el infierno hoy en día por no guardar su santidad, por no mantener su vista en el autor y consumador de nuestra fe, por poner en primer lugar el fútbol, por poner en primer lugar el box, por poner en primer lugar las fiestas, por poner en primer lugar los conciertos, ahí sí no puedo faltar? ¿Cuántos? Sí, pero van a llegar y a decirle al Señor, Señor, acuérdate de cuántos Padres Nuestros me aventaba por semana. Nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Pero si tú me bendeciste, tú me prosperaste, vi tus milagros y luego tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto es serio, hermanos, es serio, pero es una delicia y es una bendición. No sabes de lo que te estás perdiendo si no haces ese hábito de escuchar su voz a diario a través de su bendita palabra, si no haces ese hábito de estar en su presencia, de venir y regocijarte con tus amados hermanos en Cristo Jesús, porque es lo que estaremos haciendo por la eternidad. Mételo en tu cabeza. Es que yo sí creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. No me vengas con cuentos. Hace rato mi esposa decía que hermoso es la coinonía. Sí, es hermoso. Venimos y culminamos aquí nuestra vida en devocional y ahora como un cuerpo, como sus hijos, como su iglesia, donde Cristo se deleita estar en medio de las alabanzas de su pueblo. Bendito sea Dios, hermanos, seamos agradecidos, vivamos para Él. Creamos y sigamos caminando con Jesús hasta el final. Porque si no, este será el fin de los que no creyeron. Ese será el fin de los que no creyeron. ¿Cuántos creen?